Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos en Araque con el antropólogo y actual asesor político de Patricia Núñez, Luis Flores, donde vamos a entablar una conversación, una pequeña entrevista para saber sobre su formación y su trayectoria. Buenas tardes, Luis. Hola, Fanny, encantado. Eh, bueno, para contarte un poco mi trayectoria, quiero contarte, empezando de que yo soy otavaleño, aunque casi la mayor parte de mi vida la he hecho en Quito, pero me siento otavaleño. O sea, es un tema mío, de mi familia, porque acá nacieron, digamos, toda mi familia, ¿no? Aunque también a vivir en Quito, digamos, el hecho de mis primeros pasos como para ir yo entendiendo, digamos, el tema de quién soy yo ahora. Yo le debo mucho a mi tierra, mucho a de donde yo vengo, ¿no? Porque, digamos, acá en Otavalo es una ciudad que es súper interesante porque Otavalo es la capital intercultural del Ecuador, es una ciudad multiétnica, es una ciudad cosmopolita también porque la venida de extranjeros a nuestra tierra es súper interesante y eso hace de que tú tengas, a pesar de tener un territorio pequeño, tú tengas la posibilidad de compartir con gente, relacionarte con gente de otros lados, ¿no? Y que eso te permite también el tema de formación. Cuando hablamos de formación, digamos, en mi niñez, en el colegio, todo, siempre yo ubico el entorno, porque yo creo que la formación no viene solamente de la escuela No. o del colegio, digamos así, no, sino del entorno donde tú te desarrolles. En este caso, mi entorno familiar, tenía un hermano que es un intelectual ecuatoriano, y Juan Flores Ruales, y él era un poeta, ¿no? Él falleció como siendo, digamos, un poeta y un aportador a la cultura. Entonces, desde muy niño, o sea, con Juan estuvimos nosotros siempre rodeados de un poco como una familia hasta media bohemia, digamos, porque a mi casa siempre llegaron como escritores, cineastas, músicos, gente que estaba vinculada con hacer artesanía, arte también, ¿no? Y ese hecho hace que tú te vayas como formando una idea de lo que quieres tal vez en tu vida. Y a la vez, o sea, y eso se complementa con lo que te mencionaba, con lo que es Otavalo, ¿no? O sea, el entorno cultural de Otavalo yo creo que te da como para lograr como enamorarte y como que ir buscando, como que te ayuda a tu vocación, en mi caso. Claro, mi hermano, o sea, te digo, es poeta, sí, pero, o sea, su profesión era sociólogo, ¿no? Y yo no tuve papá, o sea, mi padre murió cuando yo estaba naciendo, o sea, ¿no? Y claro, prácticamente nos crió mi mamá. Y mi hermano mayor, que era Juan, es el que de alguna manera va, de alguna manera a nosotros, a los hermanos, va empapándonos de todo lo que es la vida, tal vez desde una perspectiva diferente a lo menos yo cuando yo era niño, yo de niño porque nos enseñó mucho a lo que es la lectura. O sea, papá mucho tenía una librería encima. Entonces yo donde iba había libros, al cuarto de él había libros, en la sala había libros, me iba a visitar y encima tenía Libros. una librería. Y pero no solamente eso, no solamente el libro como objeto cultural, ¿no es cierto? Sino que de alguna forma él siempre nos daba un libro y decir, bueno, si quieres salir a jugar fútbol, eh, Lee el libro. empieza a leer de aquí a tantos de libros. Entonces, muchos libros a mí me ayudó mucho porque en el colegio te hacen leer libros y que yo llegué de la escuela ya conociéndome muchos libros. Yo ya conocía muchos de los libros porque gracias a Juan, gracias a que de alguna manera teníamos ese hábito de leer. No te digo, no te puedo decir que todo eso era, bonito, vamos a leer, ¿no? Para los niños yo también quería escaparme de leer, quería irme a jugar, quería acabar rápido y a veces había libros que me aburrían o libros que tal vez no eran para mi edad, ¿no es cierto? Así. Pero al final de cuentas, ya cuando tú regresas a ver, o sea, esos tiempos, o sea, tú te fijas de que eso tuvo mucho que ver en la ética, en tu formación personal, en cómo eres tú con la sociedad, cómo eres tú con tu familia.
y que de alguna manera te forman, ¿no? Todo ese tema te forma. Entonces, eso más o menos yo te puedo contar de mi niñez. Estuvo marcado mucho en el tema, como yo diría, de la cultura especialmente, por este hecho de que tenía yo la posibilidad de conocer a mucha gente de cultura a nivel del Ecuador, como Osvaldo Guayasamín, que iba a mi casa, ponte, donde Juan, a visitar a Juan, Jorge Enrique Adún, escritores como Jorge Enrique Adún, mucha gente que es digamos, para nosotros, para toda la generación, son baluartes de la cultura ecuatoriana. Había la oportunidad de tenerles, les encantaba venir a Otavalo. Entonces, donde iban, vamos donde el Juan, ¿por qué? Porque donde el Juan es bohemia, ir a cantar, ¿no? Y tomarse los tragos y pasar una noche chévere, ¿no? Entonces, pero a la vez de que era una noche chévere, había tertulias súper interesantes y tú ahí, claro, no es que concebías decir, voy a escuchar lo que están hablando del Ecuador, no, sino te quedaban cosas como en mi mente. Yo tengo como experiencias como bonitas de charlas, tal vez mensajes, todavía hay o sea, muy pequeños, digamos. No es que yo te decía, sacaba reflexiones sobre el mundo, no, sino cosas muy bonitas, ¿no? El compartir, la manera de compartir el pan o el trago, o tratarse de compañero, decirte, mira, vente. Eran temas que a la postre como que son como fundamentales cuando tú te formas, ¿no? Cuando tú te formas. Entonces, eso quizá hace de que yo ya en el colegio, digamos, yo formé parte de un grupo cultural y estaba ya metido en la política. O sea, Desde pequeño. claro, o sea, desde el cuarto curso, así siempre estuve metido en los consejos estudiantiles, siempre promoviendo temas como para los colegios y eso, ¿no? Eso te puedo hablar hasta el colegio, no sé si prosigo hablando el resto. No hay otra pregunta, pero wow, súper interesante que su formación también empezó desde su niñez con su hermano. Y como usted me comentaba, en la escuela ya empezaba a formar parte de los consejos estudiantiles y bueno, eso le ayudó a formarse a lo que es hoy en día. Pero siento otra pregunta, ¿qué le motivó a usted a estudiar antropología? Ajá. A ver, yo en el colegio, después del colegio, eh, hice, creo que una de las travesuras más grandes que pude haber cometido, porque le mentí a mi familia diciéndome que voy a estudiar a Europa, que me había conseguido una beca, pero era mentira, ¿no? Y a donde yo me fui con un grupo de amigos que trabajamos en cultura, hacíamos música, un poco de teatro, performance, así. Nos fuimos a aventurar a Europa. Esto no era de que nosotros estamos, wow, se van, como que era una invención nuestra, ¿no? Sino más bien nosotros estábamos continuando un tema que lo realiza el otavaleño milenariamente, ¿no? O sea, el otavaleño, el indígena otavaleño, los mindalaes otavaleños, de por sí, por eso que es decir, tú otavaleño te vas a China y encuentras, vas a vender a otavaleño vendiendo. Te vas a Suiza y encuentras, te vas a Estados Unidos y encuentras, me voy a una feria, te quieres topar como otavaleño, ándate a una feria en cualquier lugar del mundo, en varios lugares del mundo para no generalizar, pero te encuentras como otavaleño. Eso hizo de que con compañeros digamos, oye, pucha, vamos, nos aventuremos, ¿no? Entonces yo cuando viajé a Europa, imagínate, yo salí de mi yacta desde Otavalo a coger un avión en el aeropuerto e irme a Zurich. O sea, un cambio pues, en esa época que era tremendo, porque ahí en ese momento Europa estaba viviendo unos cambios súper radicales a nivel de liberalismo, digamos, o sea, de sociedades liberales como Holanda, como Bélgica, como Suiza mismo. O sea, donde eran los países que eran vanguardistas en los cambios que luego acogía el mundo. En Holanda tú llegabas y tú veías que ya el tema, por ejemplo, lo de la marihuana, te hablo casi de hace más de ya 25, 27 años, ¿no es cierto? Que se legalizaba era como legal y se hablaba o se veía consumo. Entonces eran choques culturales pero súper como importantes, que te daban a ti como curiosidad
de conocer o saber por qué pasa esto aquí, por qué pasa esto acá. Porque allá yo veía a una francesa cogida de la mano con un afro. ¿Por qué veías tú digamos, a estudiantes que terminaban sus estudios y era imposible ya que vivan con sus papás y iban a vivir solos? Eso pasa en el tema europeo bastante, ¿no? Entonces, esas curiosidades, ¿no? Ahí yo empecé a tener como concepto. Yo luego hoy les conceptualizo ya como antropólogo de una manera distinta, ¿no es cierto? O sea, digamos, más técnica, decirte que nosotros vivimos una sociedad casi barroca, ¿no es cierto? Y allá tiene esa sociedad occidental, es donde, por ejemplo, todo, y el capitalismo mismo, hacía de que comience esa sociedad de eliminarte todo en las casas. O sea, encontrabas una casa y cambiaban de televisor, había otro televisor y ya le dejaban el otro par, ¿no? Y tenía lo justo, en el cajón tenía lo justo. Abrías, tenía sus lentes, su libro que está leyéndose, y así, donde iba, ¿no? Contrario, yo me acordaba de mi mami, ¿sí? En cambio, de mi mamá, yo abría el almanaque y era Diversidad de cositas ahí. como el gato cósmico era mi mami. Sí, porque yo, o sea, le pedí a mi mami, mami, dame el almanaque de tal, ah, ya te traigo, papá. Mami, ¿tienes el periódico? Ah, sí, yo te guardé el periódico. O sea, nosotros como cultura, ¿no? Ese barroquismo hace que te llenes de todo, colores, cosas, que tú guardes cosas, ¿no? Tú guardes, o sea, siempre, yo iba a botar rápido, y ven, no botes, para algo le va a servir a tu hermano, o heredamos cosas, ¿no? La chopa de mi hermano para vos, mi primera bicicleta fue dada de un hermano, o sea, vas teniendo tú ese tema de tener todo, ¿no? Y de esa diversidad de que tú encuentras acá a un bus suizo, encuentras un bus suizo súper diferente a un bus acá que tú encuentras el barroquismo ahí en pleno, ¿no? Y un rato creo que conversamos, que decía, tú te entras de un bus y ves tú el modernismo reflejado por las luces, ahorita que están todas Sí. luces de neón, que parece que entras a una discoteca, para decir yo estoy de moda, no estoy en la modernidad. Ves al frente mismo que dice ahí, Jesús, cuida mi camino, y al lado una yucha y la foto de una mujer desnuda. O sea, esas contradicciones que dices, eso somos, ¿no? O sea, somos así de diversos, de tener ese barroquismo muy, muy contento. Pero ¿por qué te contestar? Porque esos hechos me llamaron la atención a mi persona, ¿no? Estar un año y medio viviendo en una furgoneta, yendo de mercado en mercado en Europa, hizo de que yo vea un montón de cosas y que lógicamente tú comparas con tu país de donde vienes, ¿no? Entonces, tú y yo tenía no comparaciones como las que estoy diciendo ahorita, que son un poco más académicas, digamos, ¿no? Pero ya comparaba así, oye, qué raro, mi mamá sabe guardar todo, o sea, así, comparaciones así, ¿no? Y eso le pasaba a mi abuelita, y eso le pasaba a mi tía, que yo llegaba y tú te encontrabas y decías, no, pues es una parte del Ecuador. Entonces, ese hecho de averiguar o de querer yo, o sea, enterarme de estas diferencias, de por qué. Cuando yo vine acá ya al Ecuador, yo dije, yo, chuta madre, me enamoró el tema de entender el tema mucho más a fondo el tema de la cultura, ¿no? Mucho más a fondo, entender ya, que antes para mí cultura eran los músicos, después cuando tú ya estudias te das cuenta que no es solo eso. Es todo lo que realiza el ser humano en sí, ¿no? O sea, a través de los bienes, todos hacemos de alguna forma cultura. Cuando tú te veo así, esa chompa que tú tienes, es un bien cultural. Para que ese bien cultural se constituya como bien cultural, trabajaron muchas manos. Y quién sabe, diferentes, unos trabajaron. ¿Quiénes hicieron ese azul? ¿No? ¿Quiénes, otra gente te hace ese cierre? Entonces, ese conglomerado de gente es súper heterogéneo, es súper heterogéneo. Entonces, cuando tú llamamos a un tema de conceptualizar el tema de cultura, así como cultura así, es porque entran muchos elementos en todo lo que tú tienes, ¿no? En los lentes que tú tienes, ¿no? En los aretes que tú tienes, tiene que ver que pensaron mucha gente, que hizo mucha gente, y de dónde es esa gente, quién hizo tus aretes, por qué hicieron esas estrellas, qué nota cultural hicieron eso, ¿no?
igual, en todas las cosas que tenemos, ¿no? En este mueble, todo lo que ves, absolutamente todos son bienes culturales, ¿no? Ese hecho, a mí, yo cuando escuché una primera charla, ¿no? De Patricio Guerrero, no era mi profesor aún, pero le comencé a admirar y me dije, oye, es cierto, o sea, qué interesante, o sea, qué chévere, ¿no? A pesar que, claro, a mí me decían, oye, no, ¿para qué vas a seguir antropología? Te vas a morir de hambre, porque pues, no he visto que aquí dicen, se contrata a antropólogos. Decía, no me importa, o sea, esto me interesa a mí, o sea, me interesa a mí como ir encontrándome uno también, ¿no? Porque esa nota no es, yo creo que soy afortunado en decirte esto porque lastimosamente es un problema en nuestro país, de que muchos jóvenes, uno de los problemas que tiene la juventud es de no encontrar su vocación. La vocación te viene por moda, porque el otro amigo quiere hacerlo, y muy inducido de una manera muy vertical del papá, o por una necesidad económica que dices, a ver, ¿dónde da plata? Y yo voy a seguir ese tema. Y ahí el Ecuador tiene un problema. ¿Por qué? ¿Por qué por países tenemos un problema? Porque la mayor parte de tu vida, cuando tú te gradúas, después de que tú te gradúas, pasas del tema de graduación como adolescente, como joven, tú lo que vas a estudiar es para toda tu vida, o sea, toda tu vida, ¿ya? Y cuando tú piensas en eso, cuando tú piensas, de aquí voy a hacer todo este tema, lo que vas a seguir, lo que me has contado tú, lo que estás siguiendo, por ejemplo, el tema, ahorita que tiene que ver con comunicación, periodismo, todo ese tema epistemológico en eso, ¿no? Significa montones de cosas, ¿no? El tiempo que tú vas a emplear, lo que tú vas a aprender, con quiénes te vas a relacionar, los espacios que tú vas a tener de entendimiento, ¿no es cierto?, de compartir, ¿no? Tus profesores del mundo de la universidad y luego tu profesión. Entonces, en ese sentido yo te digo que para mí era siempre veo como un problema porque la mayoría de jóvenes en el Ecuador te siguen sus carreras por eso. Y cuando yo hablo a título personal, sin que suene ni egocéntrico ni nada por el estilo, es que yo te digo, yo tuve esa suerte porque yo sí tuve como que mi clara visión de decir, yo quiero estudiar algo que me permita conocer la cultura, la política, de entender todo ese tema y de meterme, decir, yo por aquí, a ver, ¿qué materia, qué me puede dar? Hay antropología, entonces, sigo antropología. No era la palabra, no era un tema así, sino estaba muy seguro. Entonces, eso me ayudó un montón, porque esto es como una cuñita, cuando tú sigues tu vocación, ¿no? Que es lo primerito que tú debes hacer, la vocación, luego tú te das cuenta de que por eso que mi casa es llena de libros, porque tú te dices, sí, es tu vocación y quieres aprender más. Dices, yo quiero aprender más y las cosas cuando tú trabajas, los trabajos que yo he tenido, o sea, desde muy joven yo fui director de la Casa de la Juventud de acá, se hizo algunos proyectos acá, y uno de los proyectos que fue ganador a nivel nacional por la UNESCO, que te puedo enseñar los libros que tengo ahí, que hice yo las adaptaciones, ¿no es cierto?, de libros que se repartieron a nivel de 100% de todo Otavalo, porque estoy aquí en Otavalo. Estoy hablando de los casi 25.000 libros, y que la mayoría de cuentos son adaptaciones mías, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Lo mismo, que te comento como ejemplo, te comento en mi visión de educación. ¿Qué encontré? Y por eso ganamos casi un premio, por un diagnóstico pequeño que hicimos con la UNESCO. Cuando trajeron acá, yo era director de una fundación y yo les hacía un ejemplo, yo a los profesores, ¿no? Les decía, yo les voy a adivinar algo, ¿no? Y les decía, les voy a adivinar en 3 segundos lo que ustedes están pensando. Entonces yo escribía atrás lo que ellos me iban a contestar del pizarrón y todos los profesores ahí, ¿no? Entonces yo les decía, en 3 segundos tienen ustedes todo su papel, su hoja. ¿Están listos? Sí. En 3 segundos les voy a hacer una pregunta y ustedes van a contar 1, 2, 3 y contestan. Yo ya tengo aquí su respuesta. Entonces, se reían, ¿no? Yo decía, sí. Yo decía, nómbrenme ustedes
un cuento donde aparezca un cuento de que ustedes hayan escuchado, donde hayan escuchado la palabra lobo. ¿Lobo a qué cuento pertenece? A la una, a las dos y a las tres. Por favor, Juanito, ayúdame a retirar los papeles. Retirada. O sea, por favor, Juanito, lea. Cuento lobo, ¿a dónde pertenece el lobo? Caperucita Roja. Caperucita Roja. Caperucita Roja. La Caperucita, respuesta. el 100%, ¿no? Yo daba la vuelta y estaba Caperucita Roja. Entonces ahí yo les hacía la reflexión que, bueno, Caperucita Roja, de los cuentos universales maravillosos que aprendimos de niños, de los hermanos Grimm, del siglo, pucha, de siglos antes, y yo les hacía, y ahora hacía otra respuesta. Ahora, ¿quién de ustedes ha escuchado Atuk? Y decían, Atuk, Atuk, ¿qué es Atuk? ¿No? Y yo les, ahí hacía yo la analogía, ¿no? De decirte que Atuk era un lobo que vivía muchos años, que era un cuento de un lobo, que vive en las comunidades, que se cuentan hasta hoy en nuestras comunidades, que vive aquí a través de la tradición oral y que pasaron incluso la conquista. O sea, que contaban antes los abuelos de Atuk de una nota así y era el lobo ecuatoriano tabaleño, ¿no? Pero nadie conoce, ¿no? Igual la pregunta de decir, mira, ¿cuál es lo que te digo un poquito ahí en privado? Decía, mira, ¿cuál es el volcán más grande del mundo? El Everest, ¿no? Pero cuando tú preguntabas eso acá a un tabaleño, muchas veces no sabían que tenías tú acá Limbabura. No sabías que la laguna de San Pablo, la que está acá al frente, es la más grande del Ecuador. Pero sabían que el río más grande es el Titicaca. No quiere decir que eso esté mal. Eso está muy bien de que aprendan ese tema universal. Pero lo que yo me iba y hacíamos la reflexión, decía, mira, nuestra educación está educando externa, desde lo externo, y lo interno, lo nuestro, no lo está conociendo. O sea, el río que pasa por la escuelita nuestra, que yo les decía, que pasa por ahí, que está contaminado, que está... ¿Quién sabe el nombre de ese río? No saben, ¿no? Entonces, ahí era decir, mira, hacer una reflexión sobre el tema cultural, de que nuestra educación de por sí, desde que leíamos antes de yo en mis tiempos, ustedes será diferente, pero era Pepito y Anita, y para irte al baño tú encontrabas a por ejemplo, a Cenicienta. Todos cuentos como europeos o de Asia, o de una nota que te decían, y ya te iban formando, ¿no? Eso quiere ser imaginario. Entonces, ese tema a mí me pareció como muy interesante porque jugando con el abuelo fue un proyecto que hicimos, yo firmé fue un proyecto tripartito que firmé con el municipio de Otavalo, después firmamos con CARE, después con el municipio de Otavalo, se amplió con la UNESCO, después con el municipio de Otavalo, muchas de las organizaciones porque fue un modelo. O sea, decía, mira, acá lo que hicimos nosotros es conversar con nuestros abuelos, ¿no? Es algo muy simple que yo ya se lo hace, pero te comento de que eso fue fundamental para mí. Conversar con los abuelos y las abuelas de las comunidades y ellos nos contaban y yo descubrí que no había solamente Atu, que había el tema del chusalongo, que había del Atu y la planta de moras, que había acá de la pánfila, que había un montón de cuentos que no conocían la sociedad otavalleña, ¿no? Entonces yo dije, pucha, oye, estamos descubriendo, era para mí como el gran descubrimiento, y en realidad lo era, pero está mal dicho el descubrimiento o el rescate. O sea, por ejemplo, nosotros dejamos de hablar de rescate cultural desde hace mucho tiempo. Es una palabra súper muy colonial que nosotros hacíamos la revitalización cultural. O sea, el revitalizar, ¿sabes? Porque el rescate es como que estás anulando lo que sí existe. Entonces, yo veo, no, pues acá vive, o sea, no estás rescatando nada. No, vive acá, o sea, viven con los abuelos, con sus nietos, con sus nuevas generaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es hacer un proyecto de revitalización cultural y entregarle a la escuela, es decir, leamos los cuentos nuestros también y hablemos de lo nuestro también, ¿no? Entonces, ese proyecto de alguna manera ayudó muchísimo a que yo diga, tengo que conocer más, o sea, tengo que, si bien salió bien el proyecto, habíamos comprado unos libros para leer sobre cultura, identidad, lo que vivía el Ecuador también, el tema de un país que es, allá por los levantamientos que hizo del 90-91, logró ser multicultural, multiétnico, todo, pero yo dije, quiero conocer más, y eso yo dije, no, o sea,
Entonces ahí está el tema como la antropología, ¿no? Fue el hecho de la práctica, del conocer y de decir, chuta, ¿cómo está, cómo estamos y cómo está el país también hasta ahora? Porque hasta ahora te pasa este tema de que no te estudian las notas, así como lo que te mencionaba de, por ejemplo, de Riobamba, ¿no? De Chimborazo. Yo me he encontrado con jóvenes que yo he vivido en México, yo soy residente también mexicano, y yo me he encontrado que en la UNAM, que es de las universidades más importantes que tus profesores deben conocer, más importantes de Latinoamérica, o en la U en Argentina, que también he estado allá, hablan de Bolívar Echeverría, de los Sí, estudios que dijo epistemológicos de Bolívar, del pensamiento crítico que hizo Bolívar Echeverría. Y tú preguntas a un joven chibolazo y no conocen, y seguramente van a conocer del otro autor, no, de otro autor de otro lado, pero no conocen de que Bolívar Echeverría fue de ahí y había un gramaje de conocimiento muchísimo para aprenderlo, para que puedan aprender. Eso te dice un poco del antes y después, saltándome un poco, pero es solamente como para poner en contexto de que ese ejercicio en la práctica yo lo vi como un problema y como que eso también yo dije, necesito yo conocer más, Capistrano, porque me sentía ignorante en un montón de cosas, no sabía cómo explicar. ¿No? Entonces era de estudiar, tenía que estudiar y ahí dije, no, me matriculo estudiaba también filosofía, pero luego dije, voy a antropología. Ah. Sí, ¿y dónde se dio su formación profesional? ¿En qué universidad se dio su formación? Yo tuve en algunos lados, o sea, porque igual ya te digo, porque yo no soy no me gusta ni el tema mucho así como, aunque es importante y eso es bueno para, especialmente para las nuevas generaciones, el tema de los títulos, pero yo no me gusta así mucho. Yo estudié antropología, te puedo decir, tal vez con los mejores antropólogos. Yo iba siguiendo a yo en vez de, o sea, no me interesaba la carrera como tal, como si yo quiero ser antropólogo para tener un título, sino yo quería conocer de antropología, que es un tema súper interesante. Entonces, que luego, claro, me repetí porque, claro, ya la dinámica que ahora te exige para un trabajo, todo es tener tu título, que eso está muy bien. Pero te comento, cuando tú me dices, ¿qué hice yo? Yo seguía antropólogos de aquí y estudié en el Museo de Antropología, que ahora es la Universidad de Tabalo, que vino, por ejemplo, Pedro Sáenz Heredia, que está dando clase ahí. Vean, inscríbame, yo pago solamente para escuchar las clases de él. Y me metí a escuchar el tinajero y me iba a escucharle a él. Ah, está dando en Quito el Pedro, como es el Patricio Guerrero, y yo me iba a la Universidad Central. Estudié un montón de universidades, hasta en la Hatun y Iguasi, y ahora está en Riobamba, o por Guam. También estudié ahí, ¿no? Estudié ahí, como es, con uno de los, para mí, grandes, como filósofos últimos en la Hatun Guacho, que se llamaba Vladimir Serrano, que lastimosamente falleció hace 2 años y que, bueno, el Ecuador sí le homenajeó. Sí. Él fue mi profesor por años, con él estudié Sabiduría Gaia, con él estudié algunos libros que están acá acerca de la cultura occidental, la cultura latinoamericana, o sea, estudiar la epistemología del conocimiento latinoamericano, ecuatoriano, estudié con él. Pero luego faltó de que yo ya tenía una formación interesante y como era también yo era director de una fundación, me invitaban a mí a otros lugares, ¿no? Me fui a Perú, me fui a Santiago de Chile, me fui a algunos lados a hacer ponencias para hablar sobre el proyecto y sobre lo que es todo lo que es el patrimonio intangible. Me invitaban y yo cuando iba a exponer, mis exposiciones se ganaban el aplauso, pero claro, era que los que estaban al lado mía eran antropólogos, eran sociólogos, y yo decía, ¿qué eras? Yo, tú, yo decía, sí, yo estudié aquí, acá, entonces yo ya me sentía mal, pues yo decía, no, no estudié, pero, y claro, y todos haciendo esto. Y muchas veces eso era un limitante, porque para otras ponencias era obligatorio que tú tengas un título. Entonces ahí estudié, terminé en la Universidad Salesiana del Ecuador, Politécnica. ¿Por qué? También no es que decidí la universidad, porque me queda más cerca de la casa, no, sino porque vi que ahí los profesores, ahí estaban profesoras excelentes y profesores, como te digo, el Patricio Guerrero, el este de Serpía, ahí también es profesor en la Universidad Salesiana, alguien que yo respeto mucho, que trabajaba en educación popular, que se llama Darwin Reyes, que hasta ahora, creo que a nivel latinoamericano, él es
es un profesor, pero sí, un gran profesor. Estaba ahí también la compañera Daniela, se me corta el nombre, pero buenos profesores. Entonces yo dije, me voy a la Salesiana a estudiar este tema. Ahí me gradué, pero tuve la nota a nivel académico para terminar este tema académico, es que yo también tengo algunos a nivel de cultura popular, cultura sí, tengo diplomado también en la Claxo, tengo también en otra universidad europea, que no me acuerdo el nombre, ahorita no sé por qué, pero, y también tengo, mi mundo se me vino también el tema político, que me interesó, y también estudié el tema de política, ¿no? O sea, Justo a eso vamos. Ajá. Sí, ¿cómo se dio su transición del ámbito antropólogo al campo político? O sea, la antropología también estudia el tema político, ¿no? O sea, la antropología estudia a muchos filósofos políticos, más bien dicho, a los grandes políticos. O sea la antropología, claro, estudia la cultura, el ser humano, su comportamiento, todo, ¿cierto? De las culturas así, y por hecho estudia las relaciones de poder, ¿no? Las relaciones de poder, o sea, cómo funciona el poder, ¿no? Entonces, en esta nota del relacionamiento del poder está la política. Entonces tú estudias sistemas políticos, ¿no? En antropología, ¿no? Y de hecho, o sea, la política tiene mucho que ver porque la antropología tiene que ver muchísimo porque te ayuda a entender de diferente manera el problema, ¿no? Como comentamos anteriormente, o sea, el entender por qué votan por uno o por otro no basta, sino el entender que a veces hay algo en la sociedad y eso o algo, por qué votan diferente en Riobamba que en Ibarra que en Guayaquil, ¿no? Pues eso se entendía, porque nosotros, digamos, en antropología sales también como estudiamos para hacer levantamientos etnográficos, ¿no? Encuestas, investigación. Entonces, y en el campo de la investigación política hay bastante. Entonces, eso hizo de que yo trabajé con algunos políticos y me haga yo investigaciones acerca del comportamiento, de qué está sintiendo la gente con respecto a una ley, qué está sintiendo la gente a una política pública, o si es que es de un municipio, ¿no es cierto? ¿Qué está viendo, no? Como para dar insumos al sujeto político que esté de jefe nuestro, para que pueda tener o ejercitar o enmendar o equilibrar, digamos, cierto, sea discursiva, lógicamente también, pero también en el plano práctico. ¿Qué referentes tiene tanto la antropología como en la política que han influenciado en su pensamiento? Chuta, algunos, a mí, verás, yo he leído muchísimo, digamos, en este tema, pero yo te digo, sí tengo mis preferidos. O sea, yo debería decirte, no hay preferidos, Pero sí hay. todos son igual, todos así. Pero para mí, yo sí tengo como mis preferidos, ¿no? O sea, yo ponte a mí, yo te digo, para entender de cultura, lo que es identidad, identidades, así, Patricio Guerrero, ecuatoriano, leer los libros de él es una eminencia, ¿no? No tiene muchos libros, tiene algunos ensayos, pero Samir Salgado es una eminencia, ¿no? A nivel autores que me han dejado a mí plasmado de cosas como interesantes, es por ejemplo, a mí me encanta todo lo que, yo me considero un marxista también, todo lo que estudió Marx dentro de la investigación, Marx. Cada vez dicen, Marx, el comunismo, no, él hizo investigaciones sociales, investigaciones de él, fue de los grandes autores, autores filosóficos de final del siglo XIX, ¿no es cierto? Y eso, del tema de la modernidad, y lo estudian en universidades estadounidenses, ¿no? O sea, el estudio de las clases sociales, el razonamiento de las clases, el tema de un sistema de poder bajo otros sistemas de poder. Entonces, es interesante hasta para saber negar cosas o hacer una crítica, eso es importante, ¿no? A mí el Marx, Engels, estudiar todo ese tema a mí me sirvió un montón. Y de ahí nuevos, a mí como Foucault, me encanta Foucault, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, mi perro se llama Nietzsche en honor a él, Friedrich Nietzsche me fascina como leerle a él, yo aprendí un montón. Contemporáneos, recientemente murió lastimosamente Noam Chomsky,
que es otro que ves, es uno de los norteamericanos que ha hecho grandes aportes a la lingüística, a la opinión sobre los medios de comunicación, que ustedes ahí deberían leerlos todos, que sigan comunicación, ¿no? Porque él hace unos aportes súper muy buenos a lo que es el tema de la comunicación, ¿no? Noam Chomsky es norteamericano, falleció hace 2 años, y es considerado un filósofo en la lingüística, cómo es, en todo lo que tiene que ver igual en la semiótica y todo, ¿no? Entonces, para comunicación es Perfecto. como perfecto, ¿no? Sí. Te puedo seguir numerando así como Levi Strauss, como algunos otros, aquí hay otras como la Catherine eh, Schumann, ¿no? O la Catherine Walsh también que te habla mucho del tema de cultura y política, relación, que a mí digamos, yo cualquier cosa que tengas de ellos, creo que te puedo decir que me he leído casi todo. Ajá, ajá. Bueno, de antropología y cultura es bien amplio, no me he leído, o sea, tal vez el 1% de todo lo que existe, pero de los autores que yo te menciono, sí te puedo decir que tengo yo una especialidad en conocer su epistemología. Ajá. Eh, ¿Cómo se equilibra la ética profesional entre la asesoría política y el análisis antropológico? Verás, lo primerito que nosotros hay, que damos nosotros yo en formación política, es en cualquier momento que me ha pasado a mí históricamente, digamos en estos últimos 15 años, yo empiezo por hablar sobre el tema de la ética, ¿no? Porque la ética para mí es un eje como transversal en todo, ¿no? En la comunicación, entender la ética profesional, ¿no? En la política, la ética, entender desde la política, ¿no? Si habla de un abogado, entender el tema de la ética. No solamente del comportamiento en sí, así, ¿no es cierto? Sino entenderlo profundamente porque no solamente conoces cómo me voy a comportar yo, tengo que ser ético, sino cómo funciona los aparatos, digamos, estatales, cómo funciona la sociedad, los gremios, cómo funciona nuestra sociedad. Y hay que entender eso porque yo creo que la ética, como yo te digo, para mí es un eje transversal de todos que deberían estar en todos los estudios, ¿no? Y en cambio, en el tema político, al menos, es fundamental. O sea, cuando estás haciendo formación política, nosotros hablamos ética y política primerito. Para primeramente, o sea, sacar lo auténtico de la persona, ¿no? Y lo auténtico relacionado a la sociedad y a lo que requiere tu país. Entonces, lo auténtico de tu profesión, lo auténtico que quiere ser y lo ético que debe ser ante eso, ¿no? Así es. ¿Qué desafíos éticos enfrenta un asesor cuando hay un conflicto entre intereses culturales y decisiones políticas? Sí, es excelente pregunta. Yo creo que yo no te puedo hablar a nombre de muchos asesores, te puedo interpretar lo que hacen otros asesores, pero otros asesores muchas veces simplemente se deben por cuidar su trabajo o por un tema de poder mismo. O sea, muchas veces dejan un tema que ellos están pensando y se convierten como en marqueteros de la antropología o del asesoramiento político solamente para réditos como personales, ¿no? O puntuales, ¿no? En este caso, no. En mi caso, te digo, no lo he hecho así. ¿Por qué? Porque yo tengo una formación política, he estudiado política y tengo una inclinación. Y eso me ha facilitado que yo, por ponerte un ejemplo, y afortunadamente, ¿no? O sea, he tenido trabajo casi durante toda mi vida, o sea, nunca no me ha hecho falta, digamos, decir trabajo, que lamentablemente en el Ecuador hace falta mucho eso, ¿no es cierto? Plaza de trabajo, todo. En mi caso he tenido esta suerte, ¿no? Que decirte que yo, cuando ha venido, digamos, un político a que le pida un asesoramiento, ¿no? Que sea de extrema derecha, por ponerte un ejemplo, yo le he dicho, chévere, yo te escucho porque hay que escuchar a todos, no dices tú, yo escucho solo, yo trabajo solo con los izquierdas, no, yo, chévere, pero veamos hasta dónde puedo llegar yo, hasta qué límites puedo llegar. Yo te puedo asesorar en esto general, llevando a lo que yo
pienso, estudiado, estoy convencido de que es, ¿no? Y muchas veces se ha logrado. Pues. O sea, esa persona, tal vez por falta de conocimiento, porque los políticos no es que deben saber todo, sino siempre hay un montón de cosas, un montón de ramas, ¿no? O sea, que se trabaja en política, ¿no es cierto? Y tú ahí cumples esa labor, ¿no? De intentar. Pero cuando existe un cortocircuito, cuando el político te dice, no, yo quiero hacer esto, por eso, a sabiendas de que está mal. Por ejemplo, una ley, ¿no? A sabiendas de que se explica por argumentos técnicos, por algunos asesoramientos de extremos o experticios de hechos o académicos, ¿no? Se dice este tema y el político dice, no, pero yo quiero hacer este tema, ahí simplemente tú escoges el camino de retirarte, ¿no? De retirarte, decir, de retirarte de eso y decir, yo escojo mi camino por ahí. Sí, hablando de eso, ¿cuál es su ideología política? Mi ideología política es, yo me considero una persona, por ejemplo, que en el campo religioso, yo creo en dioses, creo en la cultura de los dioses, yo creo que existe un Dios grande, ¿no? No creo mucho en la religión como tal, como católica, no creo, yo soy crítico al ejercicio de la religión, de las personas que están ahí, a las contradicciones que están ahí, ¿no? Tuve la oportunidad de ser de los primeros de recibir al último papa en el aeropuerto, ¿no es cierto? Por casualidades de la vida, ¿no es cierto? Estuve yo ahí y súper interesante ver el anterior papa que era crítico a la misma situación del papa, porque te digo, y eso no es un hecho mío, nada, viene desde hace muchísimos años, que la crítica, por ejemplo, al tema religioso, que es una parte ideológica importante, ha sido como súper amplia, ¿no? Desde cómo surgió la iglesia, toma el tema de esa etapa del oscurantismo, todo el tema de que antes solo podían leer la Biblia solo las élites, ¿no es cierto? El tema del Vaticano, que es un país dentro de otro país y que es uno de los más ricos del planeta, y que se ganan millones de dólares y que mientras tú ves esa analogía, mientras el Vaticano y los papas y todos los de ahí se ganan, hay millones de dólares de por medio ahí, tú encuentras a países donde se están muriéndose del hambre, ¿no? Entonces tú encuentras analogía. Eso en cuanto a la religión, porque la ideología tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? En cambio, político latinoamericano, yo soy latinoamericanista, yo creo un montón en lo que el trabajo que le hizo Monseñor Leonel Truaño, yo creo en ese tema de trabajar con la gente, y en esos procesos a nivel histórico ha sido como lo que se le llama la izquierda, ¿no? A pesar que todos sabemos que eso de llamarse izquierda y derecha es simplemente un nombre que se le dio en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Sí. De quienes se ubicaron a un lado y quienes se ubicaron a otro lado. Se ubicaron a la izquierda, pues desde ahí se llamó, nació la izquierda y se ubicaron a otro. Pero eran en realidad los liberales contra los conservadores, ¿no? Entonces era el tema de decirte lo liberal, lo que es del progresismo, lo que es el tema de trabajar con las comunidades, de trabajar con los sectores vulnerables, de trabajar por la gente que más lo necesita, de entender eso, ¿no? Y trabajar por eso, sabiendo de que todos son complejos. O sea, uno no puedes tú ubicar de una manera categórica, porque no existe además este tema, no existen esas categorías, es decir, ¿cuál es? La izquierda es honesta, la derecha es deshonesta. No, yo conozco gente de izquierda totalmente corrupta, corruptible, conozco gente de izquierda que me cae mal, que no conoce, que está de izquierda ahí por hacer de la vida, porque hay que diferenciar la política, ¿no? Lo político de los políticos, ¿no? Pero yo me considero en una gama que es, te digo, general, sin ver especificaciones complejas, críticas, dificultades internas, crisis internas, todo un choque ahí de interacciones que también hay. O sea, yo me considero una persona que soy progresista de izquierda, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de ciudadanía está promoviendo el discurso político actual? Ajá. Súper chévere eso, porque yo creo que el discurso político actual, al menos tú que estás estudiando tu carrera, yo te puedo decir de que al discurso hay que sacarlo en diferentes momentos, no es un discurso como lo que dice el político.
El discurso actual hay que ver también qué es lo que dicen los medios de comunicación, la discursiva, ¿no? Todo lo que son los elementos discursivos, las líneas discursivas, cómo es el framing mediático, por ejemplo, cómo lo que te enseña diariamente la televisión. Entonces tú, lo que te enseña la globalización, lo que te enseña la modernidad, lo que te enseña ahorita, por ejemplo, lo que se habla de esta época es del homo vidium, ¿no? Del hombre frente a la televisión o ante el iPod, ¿no? ¿No? Ante el iPhone, ¿no? Entonces, ante las redes sociales, ¿no? Entonces, hoy tú encuentras otra forma de estructuras de asociatividad. Por ejemplo, que hoy tengo también un diplomado del tema de cultura y espacios públicos, saqué en la clase, y ahí estudiamos un tema que me pareció súper interesante, porque ya no se habla del tema de espacios públicos, solamente lo que es el parque, la iglesia, donde tú te reúnes, sino también los espacios virtuales, ¿no? La virtualidad, ¿no? O sea, el niño que está conectado en las redes sociales y tiene sus amigos en España, en Brasil, y son conectados, están relacionándose, conversando, sabe cuándo es el cumpleaños, sabe qué va a hacer, a pesar que nunca se han visto. Entonces, ese tema que está haciendo el sistema en sí, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Ha hecho de que se homogenice el tema de la comunicación, donde la mayoría de países, es decir, en México, Televisa, en Colombia, que es Global, ¿no? O Caracol, o sea, la gente que más tiene dinero monopoliza, no digo toda, sino que son grandes emporios de medios de comunicación que tienen su dueño, que son transnacionales, ¿no? Que tienen su dueño. Entonces, esos dueños tienen una ideología. Esos dueños tienen sus conveniencias particulares. Que eso no estaría mal si es que no tuviera que ver con, como por ejemplo, lo que pasa en México con el tema de los narcocorridos, ¿no? Entonces, ¿qué estás educando a la gente? ¿Qué es lo que pasa más aquí en las radios por el tema de la comercialización? Entonces, ahí eso es político. Eso es político, eso es cultural, eso es político. Porque tú estás enseñándoles política desde luego. O sea, ¿qué tiene que ver que pases reggaetón el 80% en las radios? Eso es político. ¿Cómo no va a ser político eso? Eso hay que concebirlo como un tema político. Porque los jóvenes cuando te preguntan a dónde quieres escuchar que cuando te pasan noticias de la asamblea solo peleando, te están diciendo, ve, no te hagas político. Huye de la política y ve, y te pasa más reggaetón, véate a bailar más bien reggaetón, una nota que te leo que un libro, que te enteras de la política, ¿no? Entonces, esa narrativa son discursos. Ese es el discurso, el discurso, el framing, ¿no? El framing, lo que te vota los medios de comunicación, los más media, lo que te vota el poder del Estado, lo que te vota la educación, hace que sean discursos que lamentablemente hoy son muy unidireccionados a hacerte personas más individualistas, ¿no? Más consumistas. Vives en una etapa del consumismo brutal acá en el Ecuador, ¿no? Y te digo, más egoístas en el sentido individual y comunal. O sea, hoy estamos, por ejemplo, en los momentos actuales, esto como para finalizar, un tema de que nosotros estamos llegando a naturalizar, por ejemplo, la violencia, el crimen. O sea, antes lo que a nosotros decíamos, ve, mataron a alguien y todo el Ecuador saltaba, de las leyes que cogió, hoy ya es todos los días, mataron a 5, mataron a 10, mataron a 20, en las cárceles hace un año mataron a 120, un mitin murieron 20. Nosotros estamos naturalizando la muerte por violencia o los feminicidios, naturalizando de una manera tremenda también, y tenemos corresponsabilidad los ciudadanos, los medios de comunicación, ¿no? ¿No? La academia es corresponsable de todo este tema también. O sea, nosotros estamos así, envueltos en ese fenómeno de escuchar solamente un discurso que es muy hegemónico, digamos. Así es. Bueno, usted desde su punto de vista, ¿cómo analiza la relación entre cultura, poder y territorio en el contexto político nacional? Chévere, siempre yo creo que verás, ahí yo más bien te diría de que siempre están interrelacionados, ¿no? Siempre va a estar interrelacionado. El poder
O sea, la cultura, porque todos hacemos cultura, ¿no? Como te había mencionado, todos. La política se hace cultura, hay un modo de hacer cultura, ¿no es cierto? La política igual, todos hacemos política de alguna forma, inclusive los que dicen no hago política, es una forma de hacer política, ¿no es cierto? Y el poder está ahí, ¿no? El poder, de alguna manera, en la actualidad tú te encuentras, digamos, y al poder también que hay que destruirlo dentro de su manera de entender que el poder solamente lo ejerce como un gobierno o un presidente, ¿no? O sea, podemos hablar del poder de los más medios de la comunicación, ¿no? Y que está ahí, ¿no? El poder. Lo que estábamos hablando ahorita, de alguna manera, tiene que ver con la pregunta anterior también. Por Sí, ejemplo, la el relación. poder, el poder de los medios para ponerte tantas telenovelas, ¿no? Tantas telenovelas y que tú te encuentres televisado y sabiendo de que, puta, qué sé yo, en Chimborazo es, ¿por qué no pasan? Eso debería ser de pasar como un tema como que la gente para que despierte, es decir, que es de las provincias con mayor número de nutrición de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un tema durísimo, ¿entiendes? Pero ¿por qué no sabe la gente? Es por lo que hemos hablado. Porque es tan comercial, tan consumista que los medios te mandan solamente tonterías. Y esas son relaciones de poder. Porque ¿quién es el dueño del medio? ¿No? Entonces, el medio dice, no, yo para hacer más plata yo necesito, ahorita es del reggaetón, entonces yo vendo reggaetón. Si ahorita viene acá también, ya mismo, yo creo que ya mismo van a venir temas de canciones como balangoreando el tema del narcotráfico. Van a decir, ah, ya, ve, pero está pegó, entonces yo le paso. ¿Por qué? Porque está de moda, pago y hago más plata. Entonces, el poder está relacionado con el tema de la adquisición de bienes o económico y en base a esa adquisición de conveniencias, digamos así, muchas veces inclusive familiares, o sea, tú logras como, haces tus acciones, ¿no? Hago mi comunicación, hago mi ley, hago mi política, yo voy a ser concejal, yo voy a hacer un tema, porque está relacionado, ¿no? El poder hereditario a veces que heredas de un político a otro, a su hijo, a su hermana, como pasa acá, ¿no? El poder no solamente hereditario de Novoa, sino la mamá está en el legislativo, ¿no? El hijo en el ejecutivo y su tía es de las máximas contratistas en el país. Ahí hay relaciones de poder. ¿Cómo no hablar de relaciones de poder ahí? No te hablo en mal, o sea, pueda que ojalá lo hagan bien, pero hay relaciones de poder. Mira lo que pasó con la isla donde iban a construir el tema en Olón, Bueno, ¿no? Había un tema hay un tema de relaciones de poder, ¿no? Yo sé dónde voy a construir, qué se necesita, yo tengo la plata para hacerlo, yo puedo pedir el permiso, pucha, y ahí yo con los permisos hago con el poder, ¿no es cierto? Con la plata compro y tú haces una acción, ¿no? Entonces, ahí está muy relacionado lo que tú dices, ¿no? Política, cultura, poder, ¿no? O sea, y que lastimosamente en el Ecuador se marcado así, ¿no? sí. Bueno, ¿hacia dónde cree que debe orientarse la asesoría política en contextos multiculturales? Ya, primero entender, yo creo que la asesoría política es de entender, porque yo creo que cuando tú le pones así, yo creo que sí hay que entender qué entendemos por multiculturalismo, porque dices la asesoría política en eso, en lo multicultural, te decía, porque somos un país somos un país multicultural. Yo creo que yo haría algunas cosas, ¿no? Primero entender ese tema, entender que es porque la gente se equivoca muchas veces de lo multicultural con lo intercultural, ¿no? Lo multicultural es lo que somos como país. En un país donde vivimos varias culturas y donde de alguna manera nos relacionamos, donde vivimos los unos de otros en un espacio, en un determinado espacio. Pero lo intercultural va más. Lo intercultural es que busca un proceso de que vivimos de un momento juntos, somos distintos, pero tú todavía encuentras tu chimborazo, racismo, clasismo. Tú todavía en Quito encuentras en sectores que hay clasismo con la gente que viene a vender de chimborazo acá, o tratamiento con una gente, o el tratamiento con el tema de mujeres,
O el tratamiento de que cuando va una secretaria guapa con minifalda a una empresa tiene mayor posibilidad de que vaya una persona que sabe que tenga otras condiciones físicas o de lugar, que sea de provincia. Entonces, lastimosamente, ese es el tema que se debería hablar. Yo ahí iría, intervendría más bien, ¿no? A entender ese tema, porque lo multicultural simplemente te dice que existe diversidad, nada más. Eso es nada. El Ecuador, bajo la Constitución del 2008, establece que el Ecuador es multicultural, multiétnico, sí, eso lo hemos sido siempre, pero siempre se pone ahí como una reivindicación. Pero lo intercultural es otro tema. Lo intercultural sí son los procesos, ¿no? Son los procesos. No hace falta que solamente vivamos. ¿Qué sacamos viviendo entre indios y mestizos? Si, por ejemplo, en Chimborazo tienes casi una gran cantidad de mestizos, ¿no es cierto? Ahí, pero ellos han sido los más discriminados. Tú no encuentras obra pública, lo mismo que encuentras en la ciudad que en los territorios alejados, como Penipe, como Huano, Colta, las comunidades que viven por lejos. Entonces, ahí encuentras un tema inclusive de ver el ejercicio público que en el tema de la distribución del presupuesto anual encuentras discriminación. Ahí yo vería el asesoramiento como antropólogo. Diría que hasta incluso eso está discriminado. Tú encuentras los niveles de discriminación casi en todo lado y relaciones de poder en todo lado, ¿no? Sí. Así, casi. Bueno, ¿qué papel deben cumplir los saberes ancestrales en la formulación de políticas públicas? Verás, el Ecuador creo que ha dado avances como importantes, ¿no? En los 10 años de la Revolución Ciudadana, el hecho mismo de que la Constitución, llamada Summa Causa, el buen vivir, basta ese tema, es decir, entendamos de que acá existen pueblos y nacionalidades que piensan diferente o que tienen cosmovisiones diferentes, hace de que tú logres entender de que este tema de la cosmovisión, o sea, actual, nosotros debemos como interpretarle como el tema de aprovechar la riqueza que nosotros tenemos en el tema de, por ejemplo, la oralidad, en el tema de la alimentación, en el tema de la diversidad de lo que es el tema del conocimiento ancestral, la sabiduría ancestral, en todo. Estábamos viendo que, por ejemplo, acá en Otavalo tenemos que ya como municipio de Otavalo tienes tú las parteras para hacer el parto, digamos, que es ancestral, no recuerdo bien el nombre, pero que es ya con las mujeres. Bueno, aprovechar todo el conocimiento, el bagaje histórico de resistencia que tuvieron, que hoy vive, ¿no es cierto?, a nivel de matemática, a nivel de antropología, a nivel de, qué sé yo, de ciencias para utilizar como el tema de la alimentación, de las hierbas. Hay un conocimiento ancestral, la sabiduría está bárbara, increíble, que no está nada explotado. Y que más bien aquí a mí me da pena de que ya mismo viene un canadiense y te vende acá ayahuasca embotellada, o te vende lo que tú tienes acá en el campo, alguien viene, coge y te vende, ¿no? Entonces, es aprovechar eso, hacerle de que el Ecuador entender de que el Ecuador es sumamente rico, ¿no? En todas las diversidades, ¿no? Y eso como poderlo aprovechar, ¿no? Y ahí es cuando solamente termino con eso, y ahí es donde entra la sabiduría, ¿no? Entender que los sabios, los abuelos, abuelas de las comunidades se nos van, ¿no? Se nos van ya mismo, se nos van yendo diariamente, y es de alguna forma, es como que los jóvenes se interesen por conocer y no se vayan perdiendo, ¿no? El tema de la lengua mismo, ¿no? De ir viendo el tema de toda esa sabiduría, de que se vaya quedando el tema de organización, ¿no? El tema del compartir, ¿no? Del compartir, del randy, te digo así, ¿no? O sea, que mucho el capitalismo, la sociedad, es decir, lo que hablamos antes, se hace como muy individual, muy egoísta, ¿no? Sí. Bueno, para ya casi por dar por finalizado esta entrevista, ¿qué legado usted espera dejar como antropólogo y asesor en la esfera pública? Chévere, ¿verdad? Yo creo que el legado, primero yo no pienso, yo no soy de las personas que yo digo, yo quiero dejar este legado para el país ni para nada, ¿no? Sino yo
quisiera dejar un legado para mi familia, para mis hijos, para mi comunidad, ¿no? O sea, lógicamente yo te digo, yo he escrito algunos temas, quiero seguir escribiendo, he hecho algunos documentales también, quiero seguir así, quiero seguir haciendo charlas. Yo no soy el antropólogo que hago charlas públicas o en televisiones públicas, pero sí, todas acepto de estudiantes, todas acepto de líderes comunitarios, de mujeres que están trabajando en un proyecto. Yo ahí me voy encantado, porque ese es mi rol, digamos. Así he querido hacerlo, más que salir en televisión. Así no, cuando viene una radio a preguntarme un tema coyuntural político, yo digo que vaya el político, pero yo mi rol más bien es más va en otro ámbito, ¿no? Más en el ámbito como comunitario y todo. O sea, yo quisiera dejar de legado que, no sé, que la sociedad, por lo menos dejar un poquito, que estos como conceptos que hemos hablado ahorita o de estas cosas que hemos hablado, se vaya construyendo ahí con las nuevas generaciones un poquito, ¿no? Porque vivimos momentos de bastante crisis, digamos, en el tema, te digo que hay un abordaje tremendo del tema del capital sobre el tema individual, sobre el tema muy suntuorio, el tema muy enajenado, que hoy pasa, ¿no? Digamos, con las nuevas generaciones, con los jóvenes, ¿no? Hoy el Ecuador es uno de los países que menos lee, ¿no? En Latinoamérica, es decir, chuta madre. Consumimos más redes sociales. Claro, eso debemos dejar, ¿no? Y creo que es una contribución de todos, ¿no? O sea, dejar un legado importante para que la gente de mi comunidad de Tidará que tenga una biblioteca, ¿no? Eso sería. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por darnos la entrevista. Chévere, chévere, Fanny, encantado, siempre encantado de conversar contigo. Muchas gracias, Luis. Chévere. Eso sería.